Entonces, damos inicio. La sesión de hoy tiene que ver con el Business Model Generation, que en español sería como la generación de modelos de negocio, o más conocido como el modelo Canvas. El Business Model Generation proviene de un libro con el mismo título, publicado por allá en el año 2012, que representó un hito importante en materia de gestión y en especial en temas de emprendimiento y de las startups. El libro fue escrito por un señor que se llama Alexander Osterwalder y fue escrito como tesis doctoral. Estaba haciendo su doctorado en administración de empresas. Este señor es de origen suizo, presenta su trabajo doctoral y luego publica este libro. Lo interesante del libro es que marca entonces un antes y un después en materia de gestión de modelos de negocio y en cómo llevar una idea hasta convertirla en un negocio real dentro o fuera de una organización. El libro pues tuvo un éxito muy grande y es considerado un bestseller. Un bestseller es en la jerga literaria un libro que vende muchas copias alrededor del mundo. De hecho, este libro ha sido traducido a diferentes idiomas y tiene presencia en muchos países alrededor del mundo. Sobre todo, tuvo una acogida muy interesante en los grupos de gestión dentro de empresas consolidadas y aún más en temas de emprendimiento y de innovación alrededor del mundo también. Popularizó el término de lienzo de modelos de negocio, tomándolo con un esquema visual y fácil de entender, lo que permitió luego que se masificara y lo podemos encontrar hoy día en diferentes ámbitos distintos, incluso a temas netamente administrativos. Vamos a entrar entonces a analizar unos principios básicos de, de la generación de modelos de negocio y de la parte central que tiene este libro. Me gustaría entonces, antes de entrar en materia, analizar dos casos que nos van a dar luces frente a unos aspectos que son importantes de entender antes de entrar en el fondo como tal del modelo que se plantea. Estos casos no provienen de, de un pasado reciente, lo que significa entonces que debemos hacer un ejercicio de abstracción, quizá, para podernos ubicar en el año en el que se crearon estas organizaciones. Vamos a activar entonces la máquina del tiempo y nos va a llevar ningún trauma. Y ya en este momento estamos ubicados en el año 2001. Por allá en el año 2001 nace esta compañía, no como la conocemos comercialmente, sino nace como producto de una tesis de grado de dos estudiantes de ingeniería de sistemas. Ese fue su tesis de grado. Vamos entonces a revisar este video para, para que por favor enlacemos con el código QR o si me permiten un momento
Con relación a Google, pues realmente hay mucho de lo que pudiéramos hablar, ¿no? Algunas cosas interesantes que podemos destacar es que fue creado en el 2001, pero comercialmente nosotros conocimos la versión en el 2010. Lo interesante y realmente digno pues de reconocimiento es lograr ese nivel de masificación que tiene a la fecha. Es probable que algunos de ustedes e incluso las personas más jóvenes, usted les pregunte sobre qué otro motor de búsqueda se puede utilizar para navegar en Internet y tengan que pensarlo porque pareciera que hoy en día es la única forma de buscar en Internet. Y resulta que a la fecha, previo a su lanzamiento, existían muchos buscadores. Me acuerdo en este momento de Netscape, de Altavista, de Terra, de Yahoo, en fin, había una cantidad muy amplia de opciones para buscar en Internet. Pero al final la propuesta de valor de ellos era supremamente innovadora y es ese tiempo que se demora hoy en día que usted ponga algo en la búsqueda de Google y se demore muy poco tiempo en retornar unas búsquedas y unos resultados bastante bien logrados. Eso en el fondo lo que tiene es un algoritmo muy potente que antes no existía. Y eso era lo que daba valor realmente a la búsqueda. Primero, que fuese muy rápida y segundo, pues que los resultados realmente lo lleven a uno hacia lo que está buscando en realidad. Ese algoritmo tiene valor básicamente por eso que logró. Previo, por acá dicen MSN, claro, MSN era una forma de buscar, había muchas realmente, pero, pero ninguno con ese potencial de rapidez y de resultados. Otro, por un lado entonces, pensemos en lo masificado que está, ¿no? Y segundo, en por qué se logró masificar de esa manera. Pues básicamente porque cuando ellos logran ese producto tan innovador, al igual que en el ejemplo que vimos con anterioridad, lo primero que se piensa es en vender, ¿sí? Y ellos dos obviamente lo pensaron y contactaron una firma tecnológica allá en Estados Unidos y lo lograron ofrecer incluso por ese motor de búsqueda en su momento, estamos hablando del año 2001 y posteriores, ellos pedían $1.000.000, ¿sí? La sorpresa para todos nosotros es que la firma no le llamó la atención y no les quiso pagar ese $1.000.000. En Internet y, y básicamente en YouTube se encuentra el video en donde muestran la firma que no les quiso comprar a ellos el buscador. ¿Usted se imagina en este momento ellos qué pueden estar pensando de no haber entrado en ese negocio? Y cuando les preguntan, pues ellos dicen básicamente que fue lo mejor que les pudo pasar, porque si hubiesen vendido ese motor de búsqueda en $1.000.000 y se hubiesen quedado con esa plata, pues Google no sería lo que es hoy en día, ¿sí? Con el tiempo, ellos lo que hacen es empezar a perfeccionar el algoritmo, a complementarlo, a hacerlo mucho más robusto. Se empiezan a asesorar también con firmas relacionadas con marketing, con análisis de mercado y reciben un consejo excelente de alguien, que esa persona le dice, mire, ese negocio de ustedes funciona siempre y cuando ese buscador sea gratis. ¿Sí? El día que ustedes lleguen a cobrar por esas búsquedas,
ese día van a dejar de crecer, porque el cliente, el usuario tiene muchísimas alternativas de dónde escoger. Y cuando usted le cobre por ese servicio, esos clientes o usuarios que ustedes tienen ahorita los van a abandonar. Y por eso es que Google es entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque luego empezaremos a entender cómo son estos modelos de negocio. Para nosotros los usuarios comunes y corrientes es entre comillas gratis, pero el negocio pues no lo hacemos realmente nosotros, los que utilizamos este buscador de manera frecuente todo el tiempo. Por ese lado no se genera ingresos. ¿De dónde se generan ingresos? Pues básicamente ellos lo que empiezan a diseñar con el tiempo es todo un ecosistema de aplicaciones, porque el negocio en el fondo es la información, ¿sí? La información que cada uno de nosotros entrega al momento, por ejemplo, de hacer una búsqueda con Google. Dentro de esa información que uno entrega, aunque usted esté usando el navegador de manera anónima, existe una dirección IP y existe también una ubicación por GPS. Lo que significa que aunque usted no haya ingresado, no se haya logueado, como se escucha por ahí, aunque usted no se haya logueado, los servidores de Google saben quién es usted, ¿sí? Por su ubicación nuevamente, por el GPS y por la dirección IP de su computadora. Entonces, realmente no es tan necesario que usted se loguee para saber quién está haciendo esa búsqueda y esa búsqueda empieza a generar todo un movimiento en Internet, porque de acuerdo al término que usted esté buscando, ¿sí? Hay una serie de industrias y de empresas que están pagando por una publicidad y ellos con esos criterios de búsqueda sabrían a qué tipo de público les pueden hacer llegar esos anuncios publicitarios. De hecho, al principio de cualquier búsqueda, normalmente lo que salen son enlaces patrocinados. Significa que alguien está pagando para que a usted le aparezcan esos resultados al principio de la búsqueda. Y pues no me voy a detener en todas las aplicaciones, pero pues que ustedes se lleven en mente que funciona de la misma manera. Si usted tiene, por ejemplo, un teléfono con Android, pues usted está enviando, en la actualidad hay más de 2.000 millones de dispositivos de Android activados alrededor del mundo que están enviando información a los servidores de Google en tiempo real. ¿Qué tipo de información envían? Con el GPS del dispositivo, usted está enviando información de cuánto tiempo permanece en cada lugar, ¿sí? Si lo utiliza para navegar por internet, sabe a qué sitios, cuáles son los sitios que más frecuenta, qué tipo de búsquedas son las que usted más hace durante el día. Y todo eso se empieza a complementar un perfil de usuario. Si a eso le sumamos, por ejemplo, el correo electrónico de Gmail, entonces, ¿qué tenemos? Ya conocemos las búsquedas que tú haces si utilizas el buscador de Google. Ya sabemos en dónde te la pasas o a quién frecuentas, porque por proximidad yo puedo saber con quién estás por el GPS de la otra persona, del celular de la otra persona. Sabemos en dónde estás, cuánto tiempo pasas en cada sitio. Con Gmail sabemos cosas un poco más personales, qué tipo de información compartes, cuál es tu red de contactos, ¿sí? Con Google Maps sabemos también, podemos construir una red alrededor tuyo de, de quiénes son las personas que más frecuentas y cuáles son los sitios, por ejemplo, comercialmente hablando, a los que más tú asistes, ¿no? Cuando, pues obviamente cuando podíamos salir, ¿no? Y si tenemos luego YouTube, pues sabemos también qué contenido compartes, qué tipo de contenido es el que más te gusta y al final todo esto es un ecosistema de aplicaciones y si ustedes lo analizan a profundidad, todas son gratis, pues porque como les digo, realmente nosotros no somos los que pagamos, ¿sí?
Hay alguien más que paga por obtener esa información y paga muy bien, que son, por ejemplo, las empresas para sus campañas de publicidad. Cuando tú tienes todos estos datos, ¿sí? Los algoritmos allá de Google ya tienen completamente perfilada buena parte de la población mundial. Y dentro de las múltiples cosas que uno puede encontrar en una perfilación de este tipo, está algo que es muy valioso y son los hábitos de consumo. Cuando yo conozco los hábitos de consumo de un perfil de población, ¿sí? Yo le puedo vender esa información o puedo cobrar por ella a una empresa que necesite cierto perfil de consumidor, ya sea para saber si un producto nuevo, por ejemplo, va a tener la acogida que yo espero, o simplemente para promocionar en cierta población un producto, pues que va a llegar muchísimo mejor que publicitarlo en una valla o a través de una emisora de radio o incluso a través de un comercial de televisión. Esta herramienta de publicidad es muchísimo más poderosa. Al ser mucho más poderosa y más efectiva, lo que cobra Google por publicidad es altísimo, pero pues asimismo la gente está dispuesta a pagar porque sabe que es una publicidad realmente efectiva. Al final el modelo de Google se ha ido extendiendo. Como en el fondo lo que queremos es recolectar la mayor cantidad de información posible del usuario, pues ya las aplicaciones han cumplido su cometido y ellos han empezado a incursionar en formas adicionales de conocer mucho más al usuario. Y es donde ellos analizan que pueden entrar en el negocio del hardware. Entonces, por acá tenemos algunos dispositivos, como por ejemplo, este dispositivo que es un speaker, un altavoz, que está conectado a Internet. Pues básicamente todo lo que este dispositivo escucha en temas de conversaciones, por ejemplo, al interior del hogar, eso está siendo enviado en tiempo real también a los servidores de Google. De tal manera que si, por ejemplo, tú estás hablando y estás hablando de tu mascota o estás hablando de algo relacionado con animales, eso está llegando al servidor de Google y es muy probable que luego, cuando tú estés navegando en Internet, con Google Chrome o en tu celular, te pueden llegar anuncios relacionados con tu mascota. Y eso, señoras y señores, pues es el futuro de la publicidad. ¿Sí? Un conocimiento profundo de los usuarios y de clientes potenciales a través de todo este ecosistema de dispositivos. Y así es que funciona como tal el modelo de negocio de Google. En resumen, obviamente pues habría muchísimo más de qué hablar con relación a esto, pero este modelo básicamente tiene dos partes. ¿Sí? Hay una parte donde estamos los usuarios que estamos usando sus aplicaciones y estos dispositivos de manera frecuente. Nosotros como usuarios, pues no les estamos generando ingresos de manera directa porque pues a nadie le cobran por navegar perdón, por buscar en Google, ¿no? A nadie. Pero por otro lado, existe otro actor dentro del modelo que son las empresas que requieren publicidad y que pagan por ella. Este segundo segmento es el que hace de este un negocio sostenible en el tiempo, muy lucrativo además, ¿sí? Google, que de hecho no se llama Google, se llama Alphabet porque tienen otras líneas de negocio, ha sido durante varios años la segunda empresa más valiosa a nivel global, ¿no? Entonces, para que pensemos que realmente tienen un buen negocio entre manos. Ya para finalizar y para que ustedes, por lo menos para finalizar el caso, y que ustedes dimensionen el nivel de ingresos que tiene esta compañía, en Latinoamérica hay muy pocos países que tienen la tecnología y los recursos para lograr poner un satélite en órbita. ¿Sí? Ni siquiera un país como el nuestro tiene la infraestructura y los recursos para disponer de un satélite en órbita. ¿Sí? Google tiene dos satélites, ¿sí? Con los cuales funciona, por ejemplo, Google Maps, ¿sí? Para que ustedes dimensionen el nivel de recursos que ellos logran manejar. Tanto
el negocio de la máquina fotocopiadora, como el negocio de Google, tuvieron que pensarlo muy bien para entender cómo convertir esa idea tan innovadora o ese producto o ese servicio tan bueno que habían creado, cómo convertirlo realmente en un negocio. En el caso de la fotocopiadora era difícil porque en sí el producto era muy costoso y era muy poco probable que alguien tuviera los recursos para adquirirlo. En el caso de Google, ¿quién iba a pensar que algo gratis, sí, porque el producto siempre ha sido gratis, pudiera convertirse en un negocio? Es ahí donde el emprendedor tiene que empezar a pensar, a dejar volar su imaginación, ¿sí? Y a ser muy creativo para no dejar perder la idea, para no dejar que se muera, dado que no la puede lograr convertir en un negocio tan fácilmente. Repasemos entonces cómo lograron estas empresas definir un modelo de negocio exitoso. El primer aspecto súper clave es que la innovación del producto o servicio pues no era suficiente. Es decir, no es suficiente con tener una buena idea de un producto, una buena idea de un servicio. Es interesante, pero todavía no es un negocio. Para volverlo, para convertirlo en un negocio, hay que analizar otras partes del modelo de negocio. ¿Qué otras partes? Pues el producto es importante, pero hay que saber luego cuáles van a ser mis clientes, cuáles son los canales que yo voy a encontrar para llegarle a ese cliente, con quién me tengo que asociar, en fin, hay una serie de aspectos que son muy relevantes y que me van a condicionar al final que mi idea de negocio se convierta realmente en un negocio. Segundo aspecto fundamental, es muy poco probable que usted sea exitoso copiando un modelo de negocio existente. El negocio le puede funcionar al que se lo inventó. Si usted llega a copiarlo, hay demasiadas cosas que usted no sabe de cómo funciona ese negocio. Hay unas particularidades muy propias de la persona que inicia un negocio que solamente él lo sabe. Son a veces incluso secretos profesionales que ustedes conocen. Copiar el negocio de alguien a veces funciona, pero la mayoría de las veces no funciona. ¿Qué nos toca? Pues inventar nuevas formas, nuevos modelos de negocio. El negocio puede ser parecido, pero la forma en que usted lo va a abordar, la forma en que usted lo va a llevar a la práctica puede ser totalmente diferente porque usted está bajo unas condiciones muy distintas. Y tercero, esto a veces se entiende de la manera más ruda, es que cualquier negocio nuevo tiene implícito un riesgo. Nadie puede saber de antemano que el negocio va a funcionar. En el caso de la máquina fotocopiadora, ellos no tenían ni idea cómo iba a funcionar ese negocio. De hecho, cuando contrataron a los asesores, les dijeron, no, mire, abandonen eso porque usted no lo va a poder vender. Hay un riesgo altísimo, ¿sí? Nadie le puede garantizar que su negocio va a funcionar. En el caso de Google, igual, ¿sí? Cuando ellos les dijeron que la única manera para, con el tiempo, tener un buen negocio, un negocio exitoso, era que el producto que debían regalarlo, pues eso no le cabía en la cabeza a nadie. Pero pues cuando ellos asumen ese riesgo y empiezan luego a determinar cómo es que va a generar ingresos, es que las cosas empiezan a funcionar. Pero de antemano nadie, absolutamente nadie podría saber si un negocio nuevo va a funcionar. Y ese es un principio básico, el principio de incertidumbre y de riesgos. Con estos tres elementos en mente, ya podemos entrar entonces a comenzar a analizar qué es eso del modelo de negocio. Básicamente, el lienzo de modelos de negocio lo que nos aporta es un lenguaje común para hablar de modelos de negocio. Hay diferentes, pero el lienzo es bien particular porque es una metodología gráfica y es una metodología con unos pasos que se deben abordar de cierta manera. Significa entonces que un modelo de negocio tiene una definición particular. La definición que les voy a dar ahorita en unos segundos
Yo no espero que se entienda de manera completa el día de hoy porque pues es lógico que apenas estamos entrando como tal a esas temáticas que para algunos de nosotros pues van a ser completamente nuevas. Significa entonces que algunos términos, algunas cosas pues nos va a quedar todavía como de alguna manera complicados entenderlos, pero pues no nos preocupemos por ahora. Me interesa entregar la definición para luego con el tiempo la repasemos y las podamos entender. Este es el señor Alexander Osterwalder, la persona que escribió el libro sobre generación de modelos de negocio. Y él plantea que un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. ¿Sí? Por ahora me interesa que entendamos que todo el tiempo estamos hablando de valor. ¿Sí? Cuando un cliente es fiel a una marca o a un producto, significa, entre otras cosas, que ese cliente le está dando valor. Y es tan valioso para este cliente que ha decidido no probar otras opciones o no comprar otros productos, porque sencillamente le ha dado valor. Y ese valor que cada cliente le da puede ser distinto. Lo importante aquí es lograr que nuestro cliente conciba o piense que nosotros le estamos solucionando un problema o le estamos, o una necesidad que él tiene, se la estamos satisfaciendo de la manera más idónea por fuera de toda la competencia. Cuando ese cliente le da valor, le da tanto valor a esa solución que está dispuesto a pagar por ella, de tal manera que ese pago que nos hace, que no es cariño verdadero, sino es dinero real, porque pues los productos y servicios cuestan, ese dinero que él nos entrega es la forma nuestra de captar valor. ¿Sí? Nosotros como empresa captamos valor, el cliente percibe el valor, significa entonces que al final cualquier modelo de negocio lo que debe es proporcionar un valor. No solamente un producto o servicio, sino lograr que el cliente lo valore, no nos cambie por otro, ¿sí? Y probablemente continúe con nosotros durante mucho tiempo. Como les dije hace un minuto, acá pues probablemente habrán cosas que todavía no comprendamos a totalidad, pero pues la idea es que al finalizar la sesión de hoy y las futuras que vengan, podamos profundizar un poco más en el entendimiento de este concepto. Entendido lo que es un modelo de negocio o revisado lo que es un modelo de negocio, vamos a ver lo que es el lienzo de modelos de negocio. El lienzo, pues, como todos sabemos, hace referencia como algo que está en blanco y de alguna manera me invita a pintar sobre él, ¿no? A dibujar algo sobre él. Pues ese es el esquema gráfico que maneja el lienzo de proyectos y de negocios. Los primeros dos módulos, porque son 9, son estos dos. El primero se llama propuesta de valor. Y acá el icono pues es supremamente diciente, porque significa que está como empacadito como para regalo, ¿no? Porque significa que es tan importante el producto o servicio como también el empaque, porque el cliente lo percibe como algo atractivo, como algo de valor, ¿sí? Eso pues, obviamente lo vamos a ver luego, cómo se complementa ese producto o servicio para que el cliente lo vea atractivo y lo valore. Por supuesto, del otro lado, pues está una serie de personas que serían los interesados en esa propuesta de valor, o sea, en ese producto o en ese servicio. Luego vienen otros módulos que lo complementan, ¿no? Al día de hoy lo vamos a ver muy por encima, ¿sí?
porque cada uno de estos módulos lo vamos a ver por separado en las diferentes sesiones que vamos a tener y la idea es reforzarlo con ejemplos y entender cómo se trabaja cada uno de los módulos. Al día de hoy, pues yo simplemente les voy a contar así de una manera muy resumida, porque me interesa que nos llevemos como la globalidad de cómo funciona el lienzo de modelos de negocio. Tenemos entonces la propuesta de valor, tenemos por acá al cliente, el cliente nota que es atractiva esa propuesta de valor. Yo necesito determinar cómo voy a hacer llegar ese producto o servicio hasta mi cliente. Y aquí aparece algo fundamental que se llaman los canales. Yo puedo tener diferentes canales. El canal es el mecanismo que yo establecí para entregar ese producto o servicio. Por ejemplo, puedo tener un punto de venta. Entonces el cliente se acerca hasta este punto de venta y adquiere mi producto o mi servicio. Puedo tener un canal virtual, por ejemplo, una página web. Entonces el cliente llega a mi página web y a través de ese canal, luego, de alguna manera, yo le voy a hacer llegar a él el producto o servicio que adquirió. Otro mecanismo sería, por ejemplo, en las redes sociales, o puedo basarme en una gran superficie como Falabella, Jumbo, El Éxito, algo así, donde manejan muchas marcas. Yo también puedo hacer presencia con mi producto o mi servicio dentro de una gran superficie como esa y el cliente pues va a tener acceso allí a través de ese canal. Por acá tenemos un módulo muy importante que se llama relaciones con el cliente. Y la manera de entenderlo es muy sencilla, porque realmente el adagio popular dice que el cliente no es el que me compra una vez, sino el que me compra muchas veces. Ese es mi verdadero cliente. Pensando en esa lógica, yo necesito establecer acá cómo va a ser mi relación con el cliente. Y esa relación implica una serie de estrategias que van desde cosas muy sencillas como entregarle una tarjeta de puntos a mi cliente para que siga viniendo a comprarme y no vaya a otro lado, o le puedo entregar una, una pequeña lista y se le dice que si compra 5 veces, entonces la compra número 5 le va a salir gratis o a mitad de precio. Esa es otra estrategia de relaciones con el cliente. O le puedo pedir información de correo electrónico y demás, y yo le empiezo a enviar a esta persona recordatorios, ofertas especiales, lo saludo cuando esté de cumpleaños, ¿sí? Todas esas son estrategias que van a permitir establecer una relación con mi cliente y hacer que el cliente permanezca conmigo. Cuando tenga necesidad, me vuelva a comprar y no tenga que ir a otro lado y cambie mi producto. Y esto al final lo que genera es un pequeño ciclo, ¿sí? Cada vez que este ciclo se cierra, aquí suena una campanita, porque esto es una caja registradora. Que suene la campanita, ¿qué significa? Pues que el cliente me compró. Y cuando el ciclo vuelva a cerrarse, pues vuelve y suena la campanita. Entre más veces suene la campanita, pues mucho mejor, porque este es mi módulo de ingresos. Los ingresos de mi modelo de negocio están aquí, en este módulo. Luego vienen una serie de módulos que van a acompañar mi propuesta de valor. Para entregar un producto o un servicio a mi cliente, yo necesito tener unos recursos que van a depender de mi producto o servicio. Por ejemplo, si mi producto es una plataforma, ¿sí?, como Google, un recurso fundamental acá pues tiene que ser el acceso a Internet, los servidores, toda la infraestructura tecnológica, eso tiene que tener unos recursos importantes para que pueda yo entregar acá un servicio de calidad. También acá tendré un talento humano muy capacitado y competente. Tendré que estar, por ejemplo, constantemente registrando mis marcas, mis nuevas patentes, todo lo que tenga, ¿sí? Serían unos recursos importantes. Y por acá vienen las actividades. ¿Qué actividades debo yo desarrollar todo el tiempo para seguir entregando un producto o un servicio de calidad que sea atractivo para mi cliente? Las actividades acaban, pues obviamente depende del producto o del servicio.
Si hablamos, por ejemplo, acá de Google, unas actividades clave tienen que ser el mantenimiento de la plataforma, que no se me vaya a caer la plataforma, que no pase virus a través de la plataforma, todo el tiempo estarla actualizando porque el cliente quiere ver de vez en cuando cosas nuevas, cosas, diferentes opciones, otras herramientas, ¿sí? Todo ese proceso de actualización, de mantenimiento y de garantizar también la seguridad del usuario serían unas actividades clave acá. Y luego vienen unos socios clave, ¿sí? Son muy pocas las empresas que pueden realizar todas estas actividades o tener absolutamente todos los recursos por sí solas. Siempre es necesario tener unos proveedores o unos socios claves que me apoyen, que me apoyen en esta entrega de valor para el cliente. No todo lo tengo que hacer yo. Hay cosas que puedo subcontratar. Hay, insumos que necesito adquirir de alguien. La logística muchas veces no la puedo hacer yo solo, necesito una empresa que me ayude con la logística. Todos esos son socios clave. Y al final, esta parte de acá es lo que me genera mi estructura de costos. Aquí están los costos. Estos recursos valen. Estas actividades que tengo que realizar valen. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle acá a unas personas. Si necesito ingenieros para desarrollo de software, por ejemplo, tengo que pagarles. Si necesito garantizar la seguridad de la plataforma, pues me toca pagarle a alguien para que haga el desarrollo. Si por acá tengo un socio que es el que provee algún insumo, pues tengo que pagarle. Todos estos son costos. Al final, un negocio funciona cuando mis ingresos son más altos que mis costos. Y un negocio deja de ser negocio cuando mis costos empiezan a ser más altos que mis ingresos. Y así de manera resumida es la metodología del lienzo de proyectos y de modelos de negocio que vamos a ver. En resumen, son 9 módulos. Acá están, los vamos a ver todos y cada uno por separado. Vamos a entender cómo funciona, qué herramientas existen para desarrollar. Estamos desarrollando una idea que se puede convertir en un negocio. ¿Cómo sería el proceso? ¿Sí? Para explicar el proceso traje a este señor que se llama Frank Gehry. Probablemente uno no lo conozca por el nombre, pero sí probablemente lo reconozca por sus obras. Es una persona bastante conocida en el ámbito de la arquitectura. Incluso hay un episodio de Los Simpson donde salen algunas obras de él. Este señor tiene una idea de lo que es la arquitectura bastante particular y ha construido unos, edificios bastante icónicos alrededor del mundo. Quizá uno de los edificios más reconocidos de este señor sea el Museo de Guggenheim, que queda en la ciudad de Bilbao, en España. En sí, el museo es un museo de arte moderno, pero es interesante porque generó allá toda una romería alrededor del turismo en esta zona que antes no era muy visitada, porque la misma infraestructura es una obra de arte moderno, entonces es interesante jugar ahí como con los conceptos. En una oportunidad le preguntaron a él que cómo hacía para diseñar ese tipo de estructuras. Y él entrega aquí un concepto muy poderoso en el diseño de modelos de negocio, muy parecido. Él dice, mire, normalmente los arquitectos trabajamos con unos modelos a escala. Esos modelos a escala son de alguna manera prototipos de cómo nosotros creemos que podría quedar al final el edificio, la construcción. Pero estos prototipos son unos modelos a escala muy pequeños, muy baratos, porque pues como sabemos que son prototipos, pues no, la idea no es gastarse un poco de dinero en ello, sino más bien hacerlos económicos, porque sabemos que no van a quedar así y que van a recibir múltiples críticas y modificaciones. Al final, lo que llega es otro prototipo con ideas, que cambian o mejoran el prototipo anterior, conservando de pronto una o dos características, y así vamos evolucionando. Él comenta en la entrevista, esa entrevista, eh,
Está dentro de una serie que se llama Abstract, que ustedes pueden encontrar ahí en Netflix, muy, muy recomendada. Abstract es una serie relacionada con temas de diseño en diferentes ámbitos, ¿no? Es muy buena. En esa entrevista él comenta que para este edificio tuvo que hacer más o menos 100 prototipos distintos antes de llegar al que fuera el prototipo definitivo. Lo interesante acá es que él plantea algo muy similar cuando uno trabaja en una idea de negocio. En la vida real, cuando uno trabaja sobre una idea de negocio, uno lo que tiene, lo que vemos acá son pequeños lienzos. Aquí están los 9 módulos que explicamos ahorita, ¿sí? Uno inicia con la versión 1.0 de esa idea y uno la va cambiando, la va modificando. ¿Sí? ¿Cómo lo cambia uno? Con cada proceso de validación. Recordemos que ese proceso de validación se realiza con contacto con el cliente o clientes potenciales. Ese cliente me va diciendo cosas que debo cambiar, que debo mejorar, de tal manera que al final yo no tengo el modelo de negocio, sino tengo muchas ideas de modelo de negocio y al final encuentro una que es para el concepto del que está desarrollando este proceso, podría llegar a funcionar. Entonces él descarta todos los demás prototipos y se queda con el que cree que podría llegar a funcionar, ¿sí? Y ese es el proceso como tal que se sigue en el diseño de modelos de negocio. Y es muy probable que sea el proceso que ustedes sigan cuando se reúnan en grupos a pensar en su idea de negocio. Va a ser muy similar. Al principio, entonces, como no sabemos, empiezan a surgir como ideas hacia diferentes aspectos, ¿no? Entonces, por acá alguien dice, no, hagamos una aplicación móvil, no. Por acá alguien dice, no, pensemos en un servicio de tal cosa. Alguien dice por acá, no, ideemos tal otra. Y va uno como lanzando ideas cada vez más locas, hasta que al final todas esas ideas se decantan o se filtran en unas pocas y al final el emprendedor escoge hacia dónde se enfoca. Esto es muy parecido al proceso que se hace desde el punto de vista del diseño. Es bien interesante porque al final son cosas parecidas. ¿Cómo podría saber si esa idea de negocio que tengo y que ya plasmé en un lienzo va a ser exitosa o no? Pues aquí entra uno de los principios que veíamos al principio, y es que es muy difícil saber si el negocio mm, va a ser exitoso o no, porque depende de muchos factores y hay un componente todo el tiempo de riesgo, ¿no? Emprender es asumir riesgos y por eso es que los emprendedores exitosos son escasos, porque no todos estamos dispuestos a asumir los mismos riesgos. Y al final, con que usted lo lleve a la práctica, ya se podría considerar un éxito. Para finalizar, es preciso también contarles que este tema de emprendimiento no está enfocado solamente a aquella persona que tiene una idea de negocio y la quiere crecer y la quiere convertir en realidad para que luego eso se convierta en una empresa. Ese sería como el enfoque tradicional. Hoy en día existe algo que se llama el intraemprendimiento. El intraemprendimiento es ese enfoque de generación de ideas, pero aplicado dentro de una empresa. Entonces, las empresas, esas de primer nivel, esas que están punteando en innovación, esas que siempre uno escucha que sobresalen, tienen este enfoque de intraemprendedor. Entonces, las personas que trabajan dentro de esas organizaciones se les llama intraemprendedores, porque tienen esa competencia de generar nuevas ideas, solamente que al final todas esas ideas, ¿sí?, terminan dentro de la organización. Entonces las empresas nuevas, las innovadoras, las empresas globales, están dentro todo el tiempo promoviendo desafíos, buscando oportunidades, rompiendo esquemas, generan mucho empoderamiento,
en las personas que trabajan, piensan de manera integral. ¿Sí? Este tipo de personas con estas características son las que ellos requieren en esos procesos de selección que están llevando a cabo. Y por otro lado están los emprendedores en su esencia, ¿no? Que son, ese emprendedor es el que tiene una idea y él no quiere trabajar como empleado, sino que quiere generar su propia empresa. Esos emprendedores también tienen unas competencias particulares, ¿no? Espíritu innovador, capacidad de arriesgar, lo hablábamos ahorita, ¿sí? No todos estamos dispuestos a asumir los mismos riesgos. Lo- Esas personas que logran convertir esa idea en negocio normalmente tienen que asumir muchos riesgos. Optimizar los recursos, tienen una alta autoestima y nunca perder la humildad. Entonces, hay una diferencia fundamental entre un intraemprendedor y un emprendedor, ¿sí? Y es que el intraemprendedor tiene un enfoque de idea de negocio, pero está operando dentro de una organización, es un empleado dentro de una empresa, mientras que este no, este emprendedor lo que busca es precisamente crear su propia empresa, no depender de nadie, no tener un horario fijo, cosas como esas. Y al final esto es lo que se busca, ¿no? Que ustedes dentro de sus grupos entreguen al final este lienzo de modelos de negocio. Aquí el lienzo es un resumen al final, ¿no? Pero pues esto tiene detrás una serie de módulos que deben ser desarrollados de tal manera que usted logre validar si esa idea que usted tiene de negocio realmente es un negocio o no. Bien, entonces, muchas gracias. Preguntas hasta este punto. Les recuerdo que nos falta un pedacito antes de cerrar, pero pues me gustaría escucharlos si tienen preguntas hasta este punto.